Hola a todos, nosotros somos el colectivo Arte y Memoria por el Cambio y les queremos dar la bienvenida a este espacio donde vamos a explorar un poquito acerca de la rica historia de nuestro municipio. Queremos que nos acompañen en este viaje donde vamos a descubrir todas las voces y las historias que han moldeado nuestra identidad. Yo soy Samuel y les quiero presentar a mi compañera Aleja en este podcast. Hola, les cuento que juntos reviviremos momentos significativos que han dejado una marca indeleble en nuestra comunidad. Este proyecto es posible gracias al Ministerio de Cultura, al programa Jóvenes por el Cambio, la Esfera Music Producciones y la Fundación Casa de la Cultura. Bueno, para este segundo podcast tenemos de invitada especial a María Elena, la Nena Vélez, conocida pues por toda la comunidad en Sevilla. También hace parte del grupo Bandola, profesora del Colegio General Santander, también de la Casa de la Cultura por muchos años. Y el día de hoy vamos a hablar con ella acerca de lo que han sido y son los festivales en Sevilla, que pues este pueblo ha pasado, digamos, por muchos festivales. Algunos ya pues son historia, otros siguen vigentes y pues queremos hablar un poquito acerca de pues lo que han sido todos ellos en la historia del pueblo. Bienvenida, Nenita. Hola muchachos, buenas a todos. Sí, Sevilla ha sido un pueblo muy fiestero toda la vida. Hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se han hecho muchas festividades. Se recuerda mucho en Sevilla las fiestas de la confraternidad, que cuando en todos los álbumes de las casas nuestras existen fotografías donde en la plaza donde hoy se hacen la mayoría de los festivales había carnavales, la gente se disfrazaba, la gente hacía muchas actividades, la sociedad civil sobre todo hacía muchas actividades para obras benéficas, por ejemplo, para el hospital, para la iglesia, para diferentes actividades que eran de bien común. Entonces, digamos que todos los pueblos han tenido estas características, pero especialmente Sevilla tiene una historia bastante nutrida de eso, donde la gente ha sido muy creativa para disfrazarse, para salir a la calle, para vestirse con atuendos diferentes. Entonces, ahí hay una historia. Luego hay otra cosa y es que la música ha estado presente en toda la historia del municipio, ha estado la música presente con grupos referentes como el Conjunto Serenata, como los Blue Star, como las orquestas que han estado en Sevilla. Entonces, en los festivales cuando nace por ejemplo el Festival Bandola, que nace hace 28 años, ya se tenía pues esa referencia, y también cuando nace el festival estaban naciendo en el país muchos festivales de música. Muchos festivales de música hoy están cumpliendo 30, 32 años, 35 años, 40 años. Están cumpliendo entre los 40 y los 50 años festivales que todavía están vivos. Ejemplo, el Mono Núñez, ejemplo, el Festival del Pasillo en Aguadas, ejemplo, Antioquia le canta a Colombia. Ejemplo, estamos hablando pues de la región andina en este caso. Entonces, había también... Nosotros teníamos aquí en Sevilla el grupo Bandola como salíamos mucho a festivales. Entonces teníamos también ese como ganas de que en nuestro pueblo hubiera un festival que fuera distinto a las fiestas aniversarias de Sevilla. Y cuando nace el Festival Bandola, a raíz del nacimiento del festival, empiezan a nacer otros, pero Sevilla tenía unos festivales de música en vivo que están en la recordación de mucha gente. Festivales de canción inédita, festivales de canción de los años 60, festivales de canción... a ver qué recuerdo. Había varios festivales que en este momento no recuerdo los nombres, no los tengo muy presentes, pero pues no fuimos los primeros. Hubo otros festivales antes. Y con todo ese recorrido del grupo y con todo ese, digamos, conseguir amistades, ver cómo se hacían las cosas en otros lugares, ya nace el Festival Bandola. Y el Festival Bandola nace después de que ya estaba el Festival de Carrilera aquí también.
El Festival de Carrilera también fue un festival muy importante, todavía lo es, creo que lleva 28 versiones, pero ha tenido interrupciones. Y luego empiezan a hacer, por ejemplo, Sevillás, que nació de parido como después del Festival Bandola. Y bueno, otros festivales que podemos nombrar ahorita. Yo quería saber algo que me quedó desde el principio, que es lo de las fiestas de la confraternidad, que quería saber un poquito más de eso, quién las organizaba o cada cuánto se hacían o cómo eran. Como la mayoría de los festivales y carnavales nacen por un conflicto, de pronto una respuesta de la comunidad a una inconformidad, así como nació el Festival Bandola por una inconformidad que fue lo de el opacamiento del municipio porque ya no pasaba nadie por Sevilla, porque al hacer la carretera del Alambrado por acá por Sevilla ya no pasaban los carros que uno veía todos los días pasar. Entonces ya la gente no sabía dónde quedaba Sevilla y uno de los motivos fue ese, visibilizar el pueblo. Las fiestas de la confraternidad nacieron en otro momento histórico y un momento político muy difícil del municipio, donde había conflictos bastante fuertes de otras épocas violentas de este territorio. Entonces, por eso nació esas fiestas de la confraternidad, como un pacto comunitario, como un pacto social de reconciliación también y de tratar de vivir bien. ¿Y qué hacían en esas fiestas de la confraternidad? En las fiestas de la confraternidad, yo estaba muy chiquita, yo recuerdo que yo tenía por ahí 5 años cuando hacían las fiestas de la confraternidad, muchísima gente y sobre todo se hacían 2 espacios. Era como una competencia de quién recogía más dinero en la caseta, porque eran unas casetas de Guadua, de Esterilla, que se hacían en la Plaza de la Concordia y se ponían unos nombres. Entonces un grupo se llamaba Los Chavales y otro se llamaba, bueno, no recuerdo, pero se vestían, se caracterizaban y había sobre todo, venían muchas orquestas, muy buenas orquestas que recorrían el país, orquestas nacionales. Pues Lucho Bermúdez y todas esas orquestas tan importantes que había en esa época, como por allá en los años 60, 63. Entonces, esos bandos hacían las fiestas y al final contaban la plata y quedaban ganadores los que más plata recogían. Había la doble al manzanillo, se hacía en esa época, en el marco de esas fiestas, se hacían concursos de diferentes, pues había mucha creatividad, la gente hacía muchas cosas, reinados y otras cosas. Listo, o sea, cuando hablamos de festivales, pues mucha gente puede entender que solo se habla de música y que un festival solo tiene que ver con música, pero no siempre es así. Por ejemplo, en Sevilla han habido como otros tipos de festivales, entonces como que una de mis dudas es, eh, ¿qué festivales usted puede recordar que no sean completamente de música? Otras como otras festividades que como que no se celebraron otras cosas aparte de la música en Sevilla. Pues muchas. Ya nombré la doble al manzanillo, que era era un evento cómico, deportivo y cultural, de lo que se ha hablado muchísimo y allí también era la comunidad civil, la organización civil. Históricamente ha sido en Sevilla la sociedad civil la que organiza ese tipo de festividades. Ha habido muchos festivales. Hace poco recuerdo que unos jóvenes emprendieron un proyecto de hacer un festival de cine que parece que no lo han vuelto a hacer, sería muy bueno que lo retomaran, pero pues las cosas no son tan fáciles. Festival de tango han hecho, festival de tango, bueno, volvemos a la música, pero festivales de otro tipo, el Festival de la Locura también, que fue muy importante. De ese hablaremos en el siguiente episodio. Sí, ese da para mucho de qué hablar. Y a ver, yo me estoy recordando qué tipo de festivales de teatro.
Hubo una época en que Sevilla tenía más de 40 agrupaciones de teatro, muy buenos, con unos profesores maravillosos. Y sería Eh, excelente como retomar otra vez lo del teatro en Sevilla, que bueno, hay música, pero yo siento que en este momento el teatro, digamos que podría, digamos, evolucionar aquí en Sevilla. Vea, gente para hacer teatro hay en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Gente para hacer Sí. música hay en cualquier parte del mundo, para pintar, para cantar. Todo el mundo canta, todo el mundo pinta, pero se necesitan líderes, se Ujú. necesitan líderes que promuevan. Toda la Ujú. vida el arte ha funcionado así. Entonces se necesitan líderes que se apasionen por el teatro, como si volvemos a esas épocas, en esas épocas eran más que todo los profesores, los que lideraban el teatro, los Sí. maestros, que tenían su remuneración y Ujú. que por hacer grupos de teatro no, pues no, ellos no recibían dinero por eso, lo hacían con mucho amor. No quiere decir que no hay teatreros porque ya no les pagan, no, pero sí dignificar el gestor cultural, que es una de las propuestas que hay ahora sobre el camino. eh, pues lo que falta más que todo es pues recursos, porque eso eso es eso es costoso. Y segundo, que haya pues un mayor liderazgo de los que saben hacer teatro. Bueno, pues en este momento pues ya sabemos que en Sevilla hay muchos festivales y también han habido muchos festivales que en este momento está bueno, Festival Bandola, el Sevillas y digamos que como nuevos festivales o yo lo llamaría como un emprendimiento de jóvenes que ya vieron que en Sevilla sí se pueden hacer esta clase de cosas y, por ejemplo, digamos que en ese momento que se hace en octubre, el Llevo Llevo Fest y también, no sé, proyectos nuevos que he escuchado, el Arepa Fest en Sevilla. Pero queremos saber, Nena, ¿qué opina? O sea, ¿cómo va a ser el futuro de los festivales en Sevilla? ¿Cómo ve ese El futuro? futuro de los festivales en Sevilla es este, vea. Usted empieza un festival y los primeros 5 años son muy difíciles y los otros 20 son una incertidumbre. Entonces, el futuro es ese. Siempre hay que estar en permanente gestión. No se hacen los festivales así como porque sí. O hay que gestionar, hay que trabajar todo el año para lograr hacer un festival. Y es la juntanza, la unión, las alianzas, la suma de muchas cosas la que da pues que un festival se sostenga sobre todo. Estos festivales nuevos, como lo estás diciendo, el Llevo El Llevo, Llevo que creo Llevo. que lleva 3 versiones, dos, Sí. porque vamos a hacer la tercera. Otros festivales como el de Blues en el Ujú. Luz en el balcón, balcón. que Que también están nace aquí, germinando está apenas. germinando. Sí, los primeros 5 años son de construcción y cuando ya cumplan 5 añitos se van fortaleciendo. Cuando uno ya no tiene cuando uno lo puede ir a ofrecer sin tener que contar mucho de qué se trata, sino que ya haya un pequeño conocimiento y sobre todo tenerlo muy presente, que es pues mantener la pasión. Sí, claro, porque digamos que decir, ay, vamos a hacer un festival, puede al principio ser muy fácil, pero pues uno tiene que procurar que perdure y eso no es fácil. Sostenerse es una de las cosas más difíciles y no hay nada seguro 100%. Ejemplo, el Festival Bandola tiene 28 años de vida. Todo el tiempo lo gestionamos. El día que no haya cómo, que llegue un momento en que una gran dificultad de no tener cómo realizarse, pues hasta ahí será que se Ujú. hace. Sí, yo Sí, creo que es claro. algo muy importante como que los jóvenes, por ejemplo, de Sevilla podríamos tener en cuenta, como el ver también como el agradecer a muchas personas en la historia que gracias a como esas ganas de liderar algo y como de seguir enriqueciendo la cultura tomaron la decisión y tomaron las riendas de hacer festivales. Por ejemplo,
4 amigos que decidieron crear un festival, que es lo que es el Festival Bandola. Hablo del Festival Bandola porque es algo que nos toca ya a los jóvenes. Fueron muchos festivales los que se hicieron, pero El de rock que tiene ya 20 años. Festival Rock al 100 también. Fueron muchos festivales los que se hicieron, pero pues pasaron a la historia. Entonces hablamos como por jóvenes, como por el Festival Bandola. Claro, y digamos que el Festival Bandola es como para los que quieren hacer festivales en este momento. Exacto, es en una Sevilla es referencia. como una plantilla. Es como, para- es como es el el- es el ejemplo de paso a cómo seguir. se puede hacer un festival y fue una inspiración para muchas personas hoy en día que están creando sus propios festivales, como el Llevo Fest, perdón, que también Sonidos de mi balcón. O sea, muchos festivales que como que han surgido gracias al ejemplo del Festival Bandola. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Nenita. Es Un placer. un honor muy grande tenerla acá y le agradecemos por esa información tan importante. Es muy importante hablar sobre los festivales en Sevilla y pues muchas gracias por el tiempo y por el espacio. ¿Algo más para Bueno, despedir? muchas gracias, no, todo muy bien. Pues queda mucho por decir, mucho por hacer Claro, la historia es muy y el extensa. ánimo sobre todo de la gente que está empezando a hacer festivales que le pongan mucha pasión. Claro, muchas gracias, Bueno, Nenita. chao, esto es todo Chao. por este episodio. Muchas gracias a todos. Podcast realizado en Sevilla Valle por el colectivo Arte y Memoria Sevilla, ganadores de la convocatoria Jóvenes por el Cambio, apoyado por el Ministerio de Cultura en alianza con la Fundación Casa de la Cultura de Sevilla y la Esfera Music Producciones.